Mi esposa me dejó por otro, influenciada por su amiga tóxica, así que la dejé sola y arruinada. ¿Qué tal, comunidad de Reddit? Vengo a escribir todo esto en este foro porque a veces necesitas cambiar los cilindros de tu propia cabeza y poner todo por escrito para asegurarte de que la basura no vuelva a entrar en tu vida. Escribo esto porque el nivel de manipulación y ceguera voluntaria que puede alcanzar una persona cuando se deja envenenar por una mala amistad es algo que, si no lo ves con tus propios ojos, te parece una película de ficción barata. Me llamo Diego, tengo 29 años y mi profesión es ser cerrajero especializado en sistemas de alta seguridad y cajas fuertes. Mi día a día no consiste simplemente en hacer copias de llaves para abuelas que se quedaron afuera de su casa. Mi trabajo es desarmar bóvedas blindadas, instalar cerraduras biométricas y entender la mecánica exacta de por qué un sistema falla o es vulnerado. En mi oficio aprendes una regla inquebrantable sobre la tensión. Cualquier cerradura, sin importar cuán costosa o compleja sea, tiene un punto de quiebre. Si aplicas la presión correcta en el perno exacto, el cilindro cede y la puerta se abre. Tienes que tener una paciencia clínica, escuchar el clic minúsculo del mecanismo y mantener el pulso congelado. No puedes agarrar un martillo y golpear el metal a lo loco, porque arruinas el mecanismo y te quedas afuera para siempre. Esa misma frialdad absoluta, esa capacidad de aislar el ruido y concentrarme en la mecánica del problema, fue la única herramienta que me impidió cometer un delito grave el día que descubrí que mi propia esposa había dejado la puerta abierta para que otros destruyeran nuestro hogar. Estuve casado durante 3 años con Luciana. Ella tiene 27 años y trabajaba como gestora de redes sociales para un par de tiendas de ropa locales. Luciana era una mujer que vivía en un estado de insatisfacción crónica, siempre mirando lo que tenían los demás en internet y quejándose de lo que le faltaba a ella. Su sueldo apenas le alcanzaba para pagarse sus tratamientos de belleza y sus salidas a tomar café. Yo era el verdadero motor económico de la casa. Con mis turnos de emergencia de madrugada abriendo cajas fuertes, yo pagaba el inmenso alquiler de nuestro departamento, le financiaba su ropa y le daba una estabilidad sólida como el acero. Pero en mi matrimonio había un tercer perno que siempre estuvo atascando el mecanismo, y ese perno se llamaba Brenda. Brenda es la mejor amiga de Luciana desde la secundaria. Una mujer de 28 años, soltera por naturaleza, resentida con el mundo y que se autodenominaba coach de empoderamiento femenino sin tener ningún título real. Brenda siempre me odió. Me odiaba porque yo no le reía sus chistes tontos, porque no le financiaba sus caprichos cuando salíamos en grupo y porque mi actitud estoica y silenciosa la ponía nerviosa. Ella quería que Luciana estuviera con un tipo millonario y ruidoso que les pagara las vacaciones a ambas. Brenda era un veneno lento que se dedicaba a susurrarle al oído a mi esposa lo aburrida que era nuestra vida y lo mucho que ella se estaba perdiendo por estar casada con un simple cerrajero. Yo la dejaba hablar. Creía que mi esposa tenía el criterio suficiente para no dejarse lavar el cerebro. Fui un idiota ciego que no quiso ver que la cerradura ya estaba forzada desde adentro. La grieta se hizo evidente hace unos 8 meses. Luciana empezó a llegar sumamente tarde los fines de semana. Su excusa siempre era que estaba con Brenda ayudándola con una crisis emocional. Su actitud hacia mí se volvió fría, despectiva y llena de quejas. Decía que yo era un hombre sin ambiciones, que mi trabajo era sucio y que nunca la llevaba a lugares exclusivos. Además, su teléfono se volvió un objeto intocable, bloqueado y siempre boca abajo. Yo no necesité hackear absolutamente nada de su tecnología. Las personas descuidadas siempre dejan un rastro físico si sabes dónde buscar. Un sábado por la mañana, Luciana me pidió un favor. Me dijo que el botón de apertura del maletero de su auto estaba atascado y no funcionaba. Como yo conozco de mecanismos, agarré mis herramientas y bajé al garaje del edificio. Desarmé el panel interior de la puerta del maletero para cambiar el cable de tensión. Al sacar la tapa de plástico grande, escuché algo metálico caer al fondo de la cavidad de la carrocería. Metí la mano llena de grasa y saqué el objeto. No era una tuerca, era una llave, pero no era una llave cualquiera. Era una llave magnética de alta seguridad, con un perfil de fresado en cruz y un chip integrado en la cabeza de polímero. Como especialista, mi cerebro identificó el modelo en un milisegundo. Ese tipo de llaves no se venden en ferreterías, son llaves codificadas que se utilizan exclusivamente en un complejo de departamentos de ultra lujo al otro lado de la ciudad, un lugar donde viven empresarios y diplomáticos. Yo mismo le doy mantenimiento a las bóvedas de ese edificio. Junto a la llave, en el hueco del panel que evidentemente Luciana usaba como escondite secreto asumiendo que nadie jamás desarmaría la puerta, había un recibo arrugado de una joyería muy fina. El recibo detallaba la compra de un reloj de hombre sumamente costoso, pagado en efectivo.
El shock me golpeó directamente en la garganta. Sentí como si me hubieran inyectado plomo en las venas. Mi esposa, la que se quejaba de que no teníamos dinero para lujos, tenía escondida la llave de un departamento millonario y el recibo de un regalo carísimo para otro hombre. Cualquier otro individuo habría subido corriendo por las escaleras, le habría tirado la llave por la cabeza y le habría exigido explicaciones a los gritos. La furia te hace hacer ruido. Pero yo sé que cuando fuerzas una situación de golpe, la otra persona simplemente se cierra, te miente y se hace la víctima. Mi rostro no externó ni una sola emoción. Me guardé la llave y el recibo en el bolsillo de mi chaqueta de trabajo. Reparé el mecanismo del maletero, cerré el panel perfectamente y volví a subir al departamento. Me lavé las manos, me senté en la cocina y cuando Luciana se levantó, le dije ok a su pregunta de si el auto ya estaba arreglado. Le sonreí con la misma frialdad con la que desmonto una cerradura rota. Mi matrimonio estaba muerto y ahora solo faltaba planificar el funeral. Tenía que confirmar las variables antes de actuar. No iba a hacer un escándalo sin tener el mapa completo del edificio. El martes siguiente, Luciana me dijo que iba a pasar toda la tarde en casa de Brenda haciendo un taller de redes sociales. Apenas salió con su auto, me subí a mi camioneta de trabajo y me dirigí al complejo de lujo de donde provenía la llave. Estacioné a 2 cuadras y esperé. Pasaron 2 horas. De repente, vi llegar el auto de Brenda. Estacionó en la zona de visitas. Brenda se bajó, seguida inmediatamente por Luciana. Ambas mujeres se acercaron a la entrada principal, y ahí fue cuando se completó el rompecabezas asqueroso. De la puerta del edificio salió un hombre de unos 30 y tantos años, vestido con traje caro y gafas de sol. Era Gonzalo. Gonzalo es un tipo que se dedica a las finanzas y criptomonedas, un sujeto que Brenda siempre mencionaba en sus redes sociales como un amigo exitoso. Gonzalo la saludó a ambas. Brenda, con una sonrisa de complicidad asquerosa, le dio un abrazo a él y luego empujó sutilmente a Luciana hacia Gonzalo. Luciana lo abrazó, le dio un beso en la boca a la vista de todos y los tres entraron al edificio riéndose. Brenda no solo sabía de la infidelidad. Brenda era la facilitadora, la Celestina y la guarida perfecta. Ella manipuló a mi esposa, le presentó a este tipo con dinero y le encubrió cada una de sus escapadas amorosas para destruir mi matrimonio, porque Gonzalo les pagaba cenas lujosas y les daba acceso al mundo de estatus que ambas deseaban desesperadamente. La traición era tan profunda y sádica que sentí ganas de vomitar. Luciana me engañó durante meses y Brenda fue el arquitecto de la obra. No iba a pelear por una mujer que se deja comprar por cenas caras y consejos de una solterona envidiosa. Decidí que no iba a intentar retenerla. Le iba a abrir la puerta de par en par y la iba a dejar irse con su falso paraíso, pero me iba a asegurar de blindar mi propia vida para que, cuando el invierno llegara, no pudiera volver a entrar. Durante las siguientes 3 semanas, operé bajo el radar con un nivel de estoicismo que asustaría a cualquiera. Fui el esposo más ausente pero complaciente del mundo. Le dije a Luciana que tenía mucho trabajo nocturno y pasé horas fuera de casa para no tener que mirarle la cara de hipócrita. Mientras ella creía que me estaba engañando a la perfección, yo ejecuté mi propio arsenal defensivo. Fui al propietario del departamento que alquilábamos, cuyo contrato estaba avalado pura y exclusivamente por mis recibos de sueldo. Le pagué en efectivo y sin regateos la altísima multa de rescisión anticipada, acordando entregarle la propiedad en 30 días. Luego fui a mi sucursal bancaria. Retiré hasta el último centavo de la inmensa cuenta de ahorros que alimentaba yo solo, transfiriendo el dinero a una cuenta blindada y secreta. Además, cancelé de forma definitiva la tarjeta de crédito suplementaria que Luciana usaba para pagar el combustible y sus almuerzos. Ya no había nada que nos atara. Yo ya había alquilado un pequeño departamento para mí solo y había guardado mis herramientas y equipos valiosos en mi taller. La bomba de relojería estaba lista, pero Luciana y Brenda decidieron detonarla a ellas mismas. Un jueves por la noche, llegué al departamento cerca de las 8. Apenas abrí la puerta, sentí la tensión en el aire. Luciana estaba sentada en el sofá de la sala. A su lado, como un perro guardián y con una sonrisa de suficiencia que daba asco, estaba Brenda. Ambas tenían los brazos cruzados. «Tenemos que hablar, Diego. Siéntate», me ordenó Luciana, utilizando un tono autoritario y frío que evidentemente había ensayado con su amiga tóxica. Yo no me quité la chaqueta de trabajo. Me quedé de pie, apoyado contra el marco de la puerta de la sala, mirándolas a ambas con una expresión de absoluto vacío. «Te escucho», les dije, con la voz plana. Luciana tomó aire y empezó a recitar su discurso. «No soy feliz, Diego. Llevo meses apagándome a tu lado. Eres un buen hombre, supongo, pero nuestras vidas van en direcciones completamente distintas.
Tú te conformas con ser un cerrajero, con llegar a casa sucio, con no tener aspiraciones de grandeza. Yo soy una mujer que necesita volar, que necesita un entorno de éxito y abundancia. Me estás limitando y mi salud mental se está arruinando por tu mediocridad. Brenda asentía con la cabeza a cada palabra de Luciana, mirándome con una cara de victoria asquerosa, disfrutando enormemente de presenciar cómo su amiga me destrozaba. Por suerte, el universo me puso a las personas correctas en el camino, continuó Luciana, levantando la barbilla. Brenda me abrió los ojos. Me hizo ver que merezco a un hombre de alto valor. Así que te informo que me voy de esta casa. Me enamoré de Gonzalo, un hombre exitoso, inteligente y que sabe tratar a una mujer. Me voy a vivir con él a su departamento. Quiero el divorcio rápido y no quiero que me hagas escenas ni dramas. Acéptalo como un hombre. Esperaban que yo me desmoronara. Esperaban que yo me pusiera a llorar, que le rogara a Luciana que se quedara, que le echara la culpa a Brenda a los gritos, o que me pusiera violento para ellas poder llamar a la policía y victimizarse. El silencio en la sala era denso, pesado y cargado de expectación tóxica. Yo metí las manos en los bolsillos de mi chaqueta. Respiré hondo. Ok, les respondí. Una sola palabra, plana, carente de toda emoción. El impacto acústico de esa palabra fue devastador. La sonrisa de Brenda se borró de inmediato y Luciana frunció el ceño, completamente descolocada. Ok, ¿eso es todo lo que vas a decir? ¿No vas a pelear por mí?, preguntó Luciana, con una mezcla de indignación y confusión, dándose cuenta de que no le estaba dando la satisfacción de sufrir por ella. Las cerraduras rotas se tiran a la basura. Luciana, no se lloran, le dije, caminando hacia la mesa del comedor. Saqué la llave de seguridad del departamento de Gonzalo de mi bolsillo y la dejé caer sobre el cristal. El sonido del metal hizo que Luciana diera un respingo. Te olvidaste esto en la puerta de tu maletero. Puedes irte tranquila con tu hombre de alto valor, continué, mirándolas con un desprecio tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Y ya que tienen tanta prisa por triunfar, les aviso que las tarjetas de crédito suplementarias están muertas desde ayer. La cuenta de ahorros está vacía y mi dinero está a salvo. Y este departamento se entrega al dueño el lunes. Brenda abrió los ojos de par en par, dándose cuenta de la jugada. Luciana se quedó paralizada, sin saber qué decir. Hagan sus maletas ahora mismo. Yo me voy a duchar, le sentencié, dándome la vuelta y dejándolas solas en la sala. Esa misma noche, empacaron sus cosas apresuradamente y se fueron. Yo no derramé ni una sola lágrima, la dejé irse directo hacia el abismo que ella misma había cavado. Si tienen alguna idea de qué debería hacer legalmente a partir de ahora, o quieren saber cómo fue el colapso absoluto y la ruina que sufrió Luciana en los meses siguientes, dejen sus comentarios que los estaré leyendo. Primera actualización. Han transcurrido exactamente 3 semanas desde que cerré la puerta de aquel departamento para siempre y el proceso de divorcio fue la operación legal más limpia, quirúrgica y rápida de toda mi vida. Para los que me decían en los comentarios que ella intentaría pelear por mis bienes o hacerme la vida imposible en los juzgados, les explico que la arrogancia ciega es el peor enemigo del sentido común. Al día siguiente de la confrontación en la sala, mi abogado le envió a Luciana los papeles del divorcio unilateral mediante un mensajero. En su inmenso delirio de grandeza y completamente embriagada por la falsa seguridad que le daba estar durmiendo entre sábanas de seda en el lujoso departamento de Gonzalo, ella ni siquiera leyó las cláusulas de rescisión. Ella creía firmemente que ya tenía la vida millonaria resuelta al lado de un macho alfa de las finanzas, así que firmó la renuncia absoluta a cualquier tipo de pensión, división de bienes o reclamos sobre mis ahorros. Firmó todo en menos de 10 minutos con tal de liberarse del cerrajero aburrido lo antes posible para poder presumir su nuevo estado civil. Pero cuando una cerradura parece demasiado fácil de abrir, es porque la trampa mortal está escondida adentro del tambor. El primer choque frontal de Luciana contra el inmenso muro de concreto de la realidad ocurrió el primer fin de semana de su nueva y deslumbrante vida. Acostumbrada a que yo le pagara absolutamente todo sin hacer preguntas, invitó a su amada amiga Brenda a un brunch en uno de los restaurantes más exclusivos y caros de la ciudad para celebrar su liberación espiritual. Pidieron mimosas, salmón, postres importados y se sacaron decenas de fotos para sus redes sociales burlándose de mí. Cuando llegó la cuenta de casi $300, Luciana, por pura inercia y costumbre parasitaria, sacó la tarjeta de crédito suplementaria que estaba a mi nombre y que yo ya había aniquilado electrónicamente. El camarero pasó el plástico. La terminal emitió un pitido de error. La tarjeta rebotó. El camarero, con una sonrisa tensa, le pidió que intentara de nuevo. La pasaron 3 veces seguidas. Rechazada permanentemente por fraude y bloqueo definitivo.
Luciana, roja de vergüenza y sudando frío frente a las mesas contiguas, tuvo que llamar a Gonzalo por teléfono rogándole en voz baja que le transfiriera dinero de urgencia para no terminar lavando los platos. Gonzalo, que estaba en una importante reunión de inversores, le transfirió el dinero de mala gana, pero me enteré por un conocido en común del rubro que le hizo un reclamo durísimo y humillante esa misma noche al volver al departamento. Gonzalo era un tipo del mundo de las finanzas. Le gustaban las mujeres que aparentaban tener su propio estatus y su propia billetera. Luciana le había vendido la imagen de una mujer súper independiente, creadora de contenido exitosa, pero él se dio cuenta en menos de 5 días de que ella estaba en la ruina más absoluta, que no tenía ahorros propios y que su exmarido básico era el que le financiaba íntegramente el circo. La semilla del desprecio acababa de ser plantada profundamente en el cerebro del tipo, y la cuenta regresiva para su expulsión había comenzado. Segunda actualización. 3 meses han pasado volando. En mi oficio sabemos que cuando el cilindro no encaja perfectamente con la llave, la fricción termina desgastando el metal día tras día hasta que todo el sistema se rompe de forma irreparable. La convivencia en el supuesto paraíso de lujo se convirtió rápidamente en una pesadilla asfixiante. Luciana descubrió por las malas y a los golpes que ser la novia oficial y pública de un tipo como Gonzalo no era, ni por asomo, lo mismo que ser su aventura secreta de las tardes de los martes. Gonzalo no era un proveedor amoroso, paciente y comprensivo como yo, era un narcisista controlador, obsesionado con su propia imagen, que la trataba como a un simple adorno barato para lucir en sus reuniones. No le daba dinero en efectivo bajo ninguna circunstancia, no le pagaba sus caprichos estéticos y le exigía de forma tajante que ella se costeara sus propios gastos personales, vestidos y peluquerías y quería tener el privilegio de acompañarlo a los eventos de la alta sociedad. Como Luciana solo ganaba miserias manejando un par de redes sociales de tiendas de ropa, empezó a endeudarse con préstamos rápidos y usureros por internet solo para comprarse ropa de marca y no quedar en ridículo frente a los amigos millonarios de él. Además de la asfixia económica, el factor Brenda empezó a pudrir el ambiente del departamento de forma insoportable. Brenda, la gran coach de empoderamiento que se sentía la dueña del mundo por haber logrado juntar a su amiga con un millonario, se creía con el derecho absoluto de instalarse en el inmenso departamento de Gonzalo todos y cada uno de los fines de semana. Se la pasaba bebiendo sus licores importados más caros sin pedir permiso, usando su piscina privada, ensuciando la sala y dándole órdenes prepotentes al personal de limpieza del edificio como si ella pagara las expensas. Gonzalo, que no tenía ni un gramo de paciencia ni tolerancia para las amigas parásitas y ruidosas de sus conquistas, no aguantó más. Una noche de viernes, le dio un ultimátum brutal a mi exesposa. Le dijo a los gritos, frente a varios invitados importantes en una fiesta que él mismo había organizado, que estaba harto de mantenerla a ella y de soportar a su amiga desempleada y vulgar. Le gritó que su lujoso departamento no era un centro de caridad del gobierno y le prohibió la entrada a Brenda de manera definitiva y permanente, ordenándole a la seguridad del edificio que no la dejaran pasar nunca más. Luciana, aterrorizada de perder su estilo de vida de plástico y de volver a la calle, tuvo que agachar la cabeza, tragarse todo su falso orgullo empoderado y obedecer como un perro regañado. Le comunicó la prohibición a su propia mejor amiga. Brenda se ofendió a niveles nucleares, armando un escándalo por teléfono, acusando a Luciana de ser una mala feminista, una vendida y una arrastrada por dejar que un hombre le dictara con quien podía juntarse. El invencible equipo de las víboras venenosas empezó a morderse entre sí, inyectándose su propio veneno en las venas. Tercera actualización. 6 meses exactos desde el apagón. El sistema electrónico de seguridad falló por completo y la inmensa bóveda de acero se cerró de golpe, dejándola del lado de afuera bajo la lluvia. Gonzalo se aburrió de Luciana exactamente de la misma forma en que un niño rico y malcriado se aburre de un juguete barato a la semana de haberlo comprado. Ya no representaba ningún tipo de reto para su ego, ya no existía la emoción morbosa de acostarse a escondidas con la mujer de otro hombre, y encima de todo, su presencia constante solo le generaba gastos inútiles, discusiones domésticas y problemas con sus amistades. Él quería a alguien de su nivel, no a una carga financiera. Un viernes por la tarde, la burbuja estalló sin previo aviso. Luciana volvía al departamento de lujo, cansada y frustrada después de hacer unas fotos horribles para una pequeña tienda de ropa de barrio que le pagaba migajas. Al llegar al imponente lobby de mármol e intentar usar su llave magnética personalizada en el ascensor privado que subía directo al penthouse, la luz del lector parpadeó en rojo intenso. Acceso denegado. Intentó pasar la llave 5 veces seguidas, pensando que era un error del sistema.
El jefe de seguridad del edificio, un hombre inmenso vestido con un traje impecable, se le acercó lentamente. Le informó, con una cortesía helada y profesional, que el señor Gonzalo había revocado absolutamente todos sus permisos de acceso biométrico y electrónico desde el mediodía, y que sus pertenencias personales ya estaban meticulosamente empacadas en 2 maletas negras de tela, esperando en la zona de servicio de la recepción. Luciana entró en pánico total. El aire le faltó. Sacó su teléfono móvil con las manos temblando de forma incontrolable y llamó desesperada a Gonzalo. El tipo le contestó al tercer intento y fue brutal, clínico y honesto como un cuchillo afilado. Le dijo que había conocido a la hija menor de un empresario inversor de bienes raíces, una mujer de 25 años con dinero real, educación de primer nivel y estatus de verdad por herencia. Le aclaró que ella, una simple empleada de redes sociales endeudada, ya no encajaba en sus futuros planes de negocios y eventos. Le dijo literalmente que era una perdedora asfixiante, que le daba vergüenza presentarla a sus socios y le cortó la llamada. Gonzalo la engañó en su propia cara, la descartó como a un trapo viejo y sucio, y la dejó tirada en el inmenso lobby del edificio con 2 maletas baratas frente a la mirada de los conserjes. El gran y épico amor del universo, el hombre de altísimo valor que supuestamente la iba a sacar de la mediocridad de la cerrajería, la dejó en la maldita calle sin siquiera tener el valor de darle la cara o mirarla a los ojos. El yoke de la crudísima realidad la aplastó contra el piso de mármol. Luciana se dio cuenta en ese mismo segundo de que destruyó y quemó hasta los cimientos el único refugio seguro, leal y financieramente estable que tenía en toda su vida por una simple fantasía de lujo que le duró apenas un semestre. Cuarta actualización. 7 meses han transcurrido desde que cerré la puerta de aquel hogar. La caída libre en picada no tiene paracaídas de emergencia cuando te dedicas durante años a quemar sistemáticamente todos los puentes que te conectan con la gente buena. Sola, llorando a gritos en la calle, completamente a oscuras y sin un solo centavo en la cuenta bancaria para pagar ni siquiera un triste cuarto de hotel barato, Luciana hizo lo único que su mente desesperada le dictó como opción de supervivencia. Se subió a un taxi, prometiéndole al conductor que le pagaría al llegar, cargó sus 2 maletas pesadas y se fue directo al pequeño departamento alquilado de Brenda, su gran amiga incondicional, su confidente espiritual, la mujer empoderada que la empujó al precipicio para destruir nuestro matrimonio asegurándole firmemente que ella merecía volar muchísimo más alto. Tocó el timbre del departamento de Brenda repetidas veces. Cuando Brenda finalmente abrió la pesada puerta de madera, Luciana se desmoronó en un llanto histérico en el pasillo, contándole a trompicones cómo Gonzalo la había humillado de la peor manera posible y rogándole de rodillas que por favor la dejara dormir en su sofá por un par de semanas hasta que consiguiera algo de dinero para alquilar un cuarto. Pero los parásitos son criaturas muy simples, no ayudan a otros parásitos cuando no hay sangre ajena que chupar. Brenda se quedó quieta en el marco de la puerta. La miró de arriba a abajo, escaneando sus maletas y su rostro manchado de rímel, con un desprecio absoluto y palpable. No la dejó pasar ni siquiera del umbral del pasillo. «Estás completamente loca si crees que yo te voy a mantener a ti», le dijo Brenda, con una frialdad espantosa que heló la sangre de Luciana. «Primero vas y me prohíbes la entrada al lujoso departamento de ese idiota porque no tienes el maldito carácter ni la dignidad para defender a tu mejor amiga frente a un hombre, y ahora vienes a llorarme miseria a mi puerta. Mi departamento es demasiado pequeño para 2 personas. Y además, mírame bien, Luciana. Tienes una energía de fracaso, de desesperación y de pobreza tan densa que me arruina por completo la vibra y bloquea todas mis manifestaciones cósmicas. Eres una perdedora nata, Luciana. Te lo buscaste sola por no ser lo suficientemente inteligente como para retener a un millonario cuando lo tenía servido en bandeja». Le cerró la puerta en la cara con un golpe seco y giró el cerrojo de seguridad por dentro. La tensión y el dolor de ese preciso momento debieron sentirse como un inmenso cuchillo oxidado atravesándole el pecho a Luciana y retorciéndose lentamente. La gran amiga empoderada que inventó todos esos discursos de libertad y de sororidad falsa, la descartó y la humilló en el exacto instante en que Luciana dejó de ser su boleto gratis de acceso a las fiestas de la alta sociedad. La traición final y cobarde de Brenda fue el golpe de gracia para su mente. Luciana se quedó literalmente sentada en la dura acera de cemento, a las 3 de la madrugada, rodeada únicamente de sus 2 maletas llenas de ropa que ya no tenía donde lucir, sin esposo que la mantuviera, sin amante millonario que le pagara los caprichos, sin mejor amiga, y completamente hundida en la más negra ruina financiera y moral. Quinta actualización. Un año completo ha marcado el calendario. Cierro el reporte técnico final de esta gravísima falla sistémica de forma definitiva. Comunidad de Reddit,
porque mi vida está asegurada, blindada y funcionando a prueba de cualquier intruso. Sola en la calle, Luciana tuvo que humillarse hasta lo más profundo de su ser y rogarle a su anciana madre por teléfono que le transfiriera dinero para un pasaje de autobús de larga distancia. Regresó a su pequeño pueblo natal en el interior del país, derrotada, gris y con deudas asfixiantes de préstamos rápidos. Me enteré por las redes sociales de conocidos en común que ahora trabaja turnos de 10 horas como mesera y limpiadora de mesas en un pequeño y ruidoso restaurante de comida rápida en su pueblo, cobrando el salario mínimo legal, soportando clientes maleducados y viviendo arrinconada en la vieja y húmeda habitación de su adolescencia en la casa de sus padres. Ya no hay fotos estéticas, ni ropa cara, ni viajes de lujo en su vida, pero el karma siempre intenta dar un último golpe desesperado en la puerta cuando el frío aprieta. Hace apenas un mes, mi teléfono celular sonó a las 4 de la madrugada desde un número desconocido con el código de área de su pueblo. Era ella. De alguna manera rastrera, había conseguido mi nuevo número a través de un familiar lejano. Luciana me llamó llorando de forma agónica, arrastrando las palabras, probablemente después de una crisis nerviosa por el estrés de su miserable vida. Diego, por favor, te lo suplico, perdóname, sollozó a través del auricular, con una voz irreconocible. Fui una maldita estúpida. Brenda me lavó el cerebro por completo. Ella inventó todo eso de que tú eras aburrido y de que yo merecía más. Yo me dejé manipular como una idiota ciega. La vida aquí es un infierno que no soporto. Trabajo todo el día para ganar migajas. Te extraño tanto, Diego. Extraño mi casa, extraño sentirme segura contigo. Sé que puedo arreglar las cosas, déjame volver a la ciudad. Te lo suplico por lo que más quieras, sácame de este lugar. Escuché su llanto agónico y desesperado durante 15 largos segundos en el más absoluto y pesado silencio. Mi pulso no se alteró en lo más mínimo. Mi rostro en la oscuridad de mi habitación no externó piedad, ni compasión, ni siquiera una gota de furia o venganza. Solo sentí la inmensa, profunda y satisfactoria paz mental de quien sabe perfectamente que su perímetro de seguridad está a salvo. Las cajas fuertes de nivel bancario tienen un sistema de rebloqueo interno de emergencia, Luciana. Cuando un ladrón intenta perforar el cilindro por la fuerza bruta, unas pesadas barras de titanio macizo caen y sellan la puerta para siempre. Ni siquiera el ingeniero que la fabricó puede volver a abrirla jamás, le contesté, con la voz totalmente plana, metálica e implacable. Tú decidiste perforar el cilindro de nuestro hogar el día exacto que metiste la llave de otro hombre en la puerta de tu auto para burlarte de mi esfuerzo y de mi sudor. El sistema se selló de manera permanente y las barras cayeron. No vuelvas a llamar a este número en tu vida. Le dije ok a su llanto ahogado de desesperación, corté la llamada de inmediato y bloqueé el número de forma permanente en la operadora. No tuve que hackear ninguna red. No tuve que vengarme activamente ensuciándome las manos. Ella misma, con sus propias decisiones guiadas por la envidia y la soberbia, se construyó su propia prisión de máxima seguridad. Entró sola y cerró el pesado candado por dentro. Hoy en día, mi propia empresa contratista de cerrajería de alta seguridad está facturando muchísimo más que en toda mi vida. Compré una casa espectacular a las afueras con un jardín inmenso, tengo mi propio taller gigantesco equipado con tecnología de punta y, lo más importante y valioso de todo, tengo la absoluta y total tranquilidad de poder dormir en paz todas las noches sin miedo a tener víboras venenosas enroscadas en mi propia cama. Para todos los hombres trabajadores que se rompen la espalda de lunes a lunes, que tragan en silencio las humillaciones sutiles de mujeres superficiales y que aguantan el veneno de amigas tóxicas que se creen superiores por ver 2 videos de autoayuda en internet, no hagan ruido, no griten, acepten la frialdad del diagnóstico. Preparen su arsenal defensivo en el más estricto silencio, blinden su patrimonio sin dejar rastros y, cuando ellas decidan por pura soberbia abrir la puerta de sus vidas para irse con sus fantasías baratas de millonarios, ustedes simplemente llamen al cerrajero interior, cambien la combinación y déjenlas afuera en la oscuridad de la calle.